Cordial saludo a los televidentes de Cable Plus Televisión. Hoy reiniciamos el programa Recuperando Historia, que iniciamos ya hace aproximadamente 2 años y que se había interrumpido por razones obvias a razón de la pandemia causada por el coronavirus. Hoy tenemos un personaje muy especial, muy significativo para el municipio de Guarni. Se trata de Juan Carlos Herrera Toro, un ciudadano insigne que, sin ser nacido en Guarni, sí es hijo putativo, hijo adoptado por el municipio, porque desde su más tierna edad estuvo viviendo en esta municipalidad. Juan Carlos, muy buenas tardes. Carlos Mario, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti y para Cable Plus, este inmenso proyecto de todos los guarneños. Queremos recuperar su historia y para recuperarla tenemos que empezar por el principio. Juan Carlos, ¿dónde nació y a qué edad llegó al municipio de Guarni? ¿Y quiénes son sus padres? Que es importante también hacer esa connotación. Claro, Carlos Mario, yo nací en el municipio de Cañas Gordas, Antioquia, y a los 3 años y medio llegamos aquí a los 3 años y medio de edad míos, llegamos aquí ya a Guarni. Mis padres eran docentes, eran educadores. Mi madre era Valdramina Toro y mi papá Libardo Herrera. Mi madre fue una inmensa formadora de juventudes acá. De hecho, yo no sé si alguna vez te había contado alguna anécdota que a mí me reconocían más por ser el hijo de Valdramina que por mi propio nombre. Eso pues, cuando salía a las reuniones, pues en las actividades políticas, en esas aventuras que acometimos en la alcaldía. Y mi papá era profesor de física, cálculo y trigonometría y fue jefe de núcleo y rector en distintos colegios y en distintos municipios. Mi madre sí, la mayoría del tiempo estuvo acá en el Liceo Santo Tomás. Ya muy al final tuvo un pequeño traslado para la ciudad de Medellín, pero y ambos ya, gracias a Dios, están vivos, están conmigo y están jubilados. Bueno, Juan Carlos, ¿dónde hizo sus estudios primarios y secundarios y universitarios, obviamente? A ver, los estudios primarios míos los hice aquí en la escuela Francisco Martín Henao. Muchísimos de los grandes amigos que yo tengo en Guarni los tengo de mi época de escuela. Estudié parte en el Liceo Santo Tomás de Aquino. Estudié, te cuento como anécdota, en un seminario, en el seminario Arturo Donofrio, en La Estrella, pero allá fue un tiempo muy corto. Allá también te lo cuento como anécdota, me echaron porque entendieron que yo no tenía vocación. Posteriormente culminé mis estudios en el Gimnasio Los Alcázares de Sabaneta. Después entré a la Universidad de Medellín. Allá pues me gradué de abogado, tuve una corta pasantía como la peliteñida de Betty la Fea de 3 semestres de economía en la Universidad de Antioquia. Estudios obviamente que no concluí. Me gradué como abogado, te cuento. Posteriormente hice una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Culminé los estudios, pero no me gradué en una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Antioquia y tengo un grado de maestría en la Universidad de Alicante de España con doble titulación de la Universidad de Palermo de Italia. Entonces esos son pues como los estudios que he abordado. Muy bien, Juan Carlos, antes de seguir y continuar con la entrevista, queremos observar que no tenemos en este momento el tapabocas, que es fundamental para este tipo de reuniones o de entrevistas, pero estamos guardando una distancia prudencial para guardar ese protocolo. Juan Carlos, continuemos nuestra historia. Usted me habla de sus grandes amigos en aquella época de estudio. ¿Quiénes fueron sus grandes amigos y quiénes son ahora? Es decir, de personas relevantes del municipio, ¿quiénes ha tenido usted como amigos? Y también las no tan relevantes. No, pues es que yo creo que, hombre, todo este trasegar político y toda esta vida pública y la vida privada le han enseñado a uno muchas cosas, y es que en la política uno nunca puede dejar enemigos. Yo soy amigo de todas las personas con las que en algún momento he tenido alguna controversia política.
con un par de excepciones creo que muy bien merecidas, pero de resto yo con todas las personas que he tenido alguna controversia de opinión o una forma de ver las cosas de la política diferente, he terminado siendo un gran amigo. Que yo recuerdo de esa época, a ver, yo me mantenía mucho con los hijos de don Javier Zuluaga, que era el rector. Don Javier Zuluaga. Don Javier era el rector, hay una pequeña anécdota que don Javier debe recordarla, y es que mis padres le daban a don Javier las moneditas del diario para yo comprarme pues y don Javier era el que me lo daba. Le llamamos la media mañana, pues. Sí, para la media mañana, la que uno compraba ahí en la escuela. Yo allá tuve grandes amigos que me veo con ellos mucho en el parque, por ejemplo los Ateortúa, que viven allí en esta zona del Bastico. Con los Sánchez tuve una gran relación, con toda esa familia, pues esos grandes comerciantes que tienen el municipio, los dueños del Cámbulo, yo con casi todos ellos estudié, es decir, la gente de Guarne, yo pude desde la escuela compartir con ellos y coincidí con muchos de ellos después en el devenir histórico de la política del municipio. Muy bien, antes de continuar la entrevista, queremos observar que estamos en la Unidad Deportiva o Parque Recreativo La Equidad Diego Palacio Gutiérrez. Eso tiene un motivo muy específico, que más tarde entraremos en el tema para que la gente se entere de pormenores históricos que tal vez son desconocidos por la gran mayoría. Bueno, Juan Carlos, continuemos. Usted fue concejal de Guarne, en el municipio de Guarne, en varias oportunidades. Cuénteme de esa historia, y muy joven inclusive. Claro, sí. A ver, y me retrotraigo un poco, porque quizás ese fue el origen. Nosotros lanzamos un movimiento que se llamó la Asociación Democrática Estudiantil. ¿En qué época más o menos? Eso fue 85, 86. Estaba jovencito todavía. Estábamos muy pequeños todavía. Y habían varios estudiantes del Liceo Santo Tomás. Estaba por ejemplo, recuerdo Carlos Enrique Ochoa, estaba Mario Zuleta, Lido Nelly estudiaba en Medellín, pero también estuvo él, estaba yo, y a través de esa asociación creamos un periódico que se llamaba Presencia. Ese fue un periódico de muy corta duración. Yo por eso valoro tanto el trabajo del Bicentenario y del Comunero, porque es una tarea de titanes. Nosotros solo sacamos 7 ediciones y eso era, yo le digo una cosa, Carlos Mario, eso era deuda sobre deuda y nosotros éramos unos muchachos, obviamente no teníamos, yo medio me movía en el sector político, entonces conseguíamos uno que otro apoyo, pero eran muy esporádicos, es una tarea muy difícil. Obviamente el periódico, si lo compraban por un precio muy barato y había que venderlo de todas maneras porque regalado no lo recibían, en fin. Usted sabe todos los secretos que tiene el periodismo. A raíz de eso sacamos una lista de consejo que se llamó Movimiento de Renovación Política. Mire, ahí estuvieron, por ejemplo, los Restrepo, Gustavo y Adolfo Restrepo, que son los de La Terraza. Ahí estuvo Dolores Ochoa, que es una docente en estos momentos que estuvo trabajando en Yolombal. Estuvo Beatriz Herrera, de los Herreras también, que viven allí. Estuvo Mario Zuleta, que yo tal vez te había comentado de él, el hermano del alcalde Carlos Zuleta, y yo encabecé. En esa época él no es como ahora, era muy distinto. En esa época había 2 grandes gamonales. Estaba don Abel Sánchez y estaba don Jaime Gil y don Luciano Gallego. Don Abel se sacaba 5 concejales, don Jaime sacaba 5 concejales, les hacían fila para reclamarle las papeleticas de los votos, y nosotros pues nos metimos como por ese medio. Allá hubo un concejal de los comuneros que era don Miguel Osa, y hubo un concejal de lo que era el sector democrático del Partido Liberal de esa época de Álvaro Uribe Vélez, que era, el concejal era don Fabio Espina, y ese no se me escapa que era, pues lo manejaba, era el que fue contralor de Medellín, y
Iván Orozco, que fue gran amigo mío y fue contralor de Medellín posteriormente. Y así empezamos. Yo estuve una vez, el segundo periodo volvimos a repetir. Para el segundo periodo yo ya me había graduado y ya empecé mi vida pública, pero más como empleado público. Pero para el segundo periodo ya estaba graduado, pero en el segundo Sí. estaba estudiando. En el primero ¿Cómo se estaba defendía estudiando. económicamente Juan Carlos? Con mis padres, con la plata que le puede dar a un estudiante, pues los padres de uno, las mesadas que le daban a uno pues para comprar las cositas. Nosotros no, y tal vez yo te mencionaba, en esa época, ojalá los concejales fueran como en esa época. La actividad de los concejales era ad honorem, es decir, era gratuita. Gratuita completamente. Nosotros no podíamos cobrar. Y pues hombre, yo vivía aquí en el pueblo y tenía mi hogar, pero había concejales como don Marcos Vanegas, como el mismo Miguel Osa, que eran campesinos y que tenían que desplazarse y se desplazaban hasta tarde y lo hacían con mucho esfuerzo y mucho cariño y no cobraban un peso. Y créame una cosa, Carlos Mario, porque vale mucho, de pronto haciendo referencia a un artículo que escribí hace poco, y es que en esa época los concejales no eran pendientes de los contratos. Es decir, en esa época los concejales no estaban pendientes qué contrato iban a pelear al alcalde para ganarse una comisión. Es decir, era un modelo muy diferente. Puede ser, obviamente, gracias a Dios por la apertura política, la apertura democrática, que hoy todo el mundo, cualquier ciudadano puede aspirar a ser concejal y puede lograrlo ser. Pero en esa época, a pesar de ese hermetismo que había de los partidos tradicionales, liberal y conservador, había cierta honestidad. Es decir, ser concejal era un honor, y era un honor demasiado grande, como lo es hoy, aunque quizás algunos concejales, no voy a decir que aquí, pero sí en otros lados seguramente, pues hombre, la honestidad no es que sea como la característica más esencial de ellos. Hablemos de los logros, no hablemos de logros propiamente de ellos, porque un concejal está definido muy claro en la Constitución, que es un concejal. Es decir, es que hay una especie de fiscalización a las obras del alcalde de turno. Pero ¿qué fue lo que mejor hizo Juan Carlos como concejal en sus dos candidaturas? En sus bueno, dos yo era, lo recuerda, lo puede recordar, que alguna vez me lo dijo don Rafael Ceballos, que ya se jubiló, un gran funcionario de la alcaldía, pero en esa época me decía que, bueno, Jaime Gil, yo como era el que tenía los conocimientos de abogado, entonces manejaba mucho los temas de la Comisión de Asuntos Legales y manejaba los temas de la Comisión de Presupuesto. Entonces permanentemente yo estaba en el quehacer de elaborar los informes, porque muchos de los compañeros pues no tenían esa capacidad de redacción. Le voy a interrumpir un minutico y continuamos, y panemos el tema, porque vamos a un corte de comerciales en Cable Plus Televisión. Siempre que estés fuera de casa, usa bien el tapabocas y recuerda evitar las visitas y reuniones. El Gobierno Nacional, en equipo con gobernadores, alcaldes, docentes, directivos y familias, avanza en el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia en más del 63% del país, combinando la presencialidad con el estudio en casa. El sistema educativo continúa trabajando para el regreso a las aulas con alternancia en 2021. Por esto hemos diseñado de la mano de expertos en salud los más estrictos protocolos de bioseguridad que permitirán que una educación pertinente y de calidad continúe llegando a todos los rincones del territorio nacional. Ministerio de Educación Nacional.
Sabemos que en cuarentena nuestras emociones varían mucho, por eso te invitamos a ser paciente, amable, respetuoso, solidario y servicial. Te invitamos a vivir en tranquilidad. Este es un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ah! ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. ¡No! Ultra inflando tus sentidos. Todos los viernes a las 6:30 de la tarde por Cable Plus Televisión. Ultra La magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. Continuamos recuperando historia, hoy con el abogado Juan Carlos Herrera Toro. Juan Carlos, ¿en qué íbamos? Íbamos en su gestión en el Consejo Municipal. Hablemos de sus dos periodos, pero no los terminamos, continuamos en lo que íbamos. Bueno, pero yo creo que ahí la labor más importante fue, y ya mirándolo desde el punto de vista político, se venía con una hegemonía del Partido Liberal, del viejo Partido Liberal, del vetusto Partido Liberal, que era manejado por don Javier Zapata, por don Abel Sánchez. Bueno, yo recuerdo que la cabeza de lista del consejo era el doctor Luis Fernando Munera Díaz, que fue un hombre muy importante en Antioquia y en Colombia. Él fue presidente del INCORA, fue un hombre muy importante y es un hombre, creo que tiene finca acá, es un hombre muy inteligente y muy capaz, es de los hombres que debería estar el actual alcalde yendo donde él a consultarle, porque es un hombre muy valioso. Bueno, veníamos de esa estructura política y los derrotamos con don Héctor Villa. Con el doctor Héctor Villa se montó el movimiento cívico municipal. Posteriormente, cuando se declaró la inhabilidad de la elección del doctor Villa, hubo una segunda elección y la ganamos con José Jesús Ateortúa, contador, gran amigo, y posteriormente se concluyó con el gobierno de Adolfo Villa. Entonces estuvimos en ese interregno de las tres alcaldías. Yo estuve en las tres, porque acuérdate que el periodo de José Jesús fue la mitad del periodo de Héctor. Correcto. Entonces estuvieron, ya después se perdieron la alcaldía con el doctor Alfredo Naranjo, y bueno, yo creo que una de las obras que me queda como concejal también es haber apoyado y ayudado a construir el plan de desarrollo. Yo recuerdo que un aporte que hicimos, que tal vez el doctor Villa puede recordar, fue que yo le ayudé a estructurar lo que llamamos las juntas asesoras, que fue una idea muy novedosa en esa época, y es que de acuerdo con cada sector que se tuviera dentro del plan de desarrollo, se creó una junta asesora conformada por líderes comunitarios y por personas incidentes en la comunidad y conocedores del tema también. ¿Qué concejal le recuerda de esos dos periodos, que hayan dejado recuerdos en usted, que sean dignos de mención y que haya continuado su amistad? Yo creo que el primero por encima de todos es don Jaime Gil Botero. Correcto. Yo a don Jaime Gil le tengo un inmenso cariño. Yo lo recuerdo como un hacedor de la política muy importante y un gran conocedor. A su familia yo la quiero mucho. En la muerte de él a mí me dolió mucho. Yo a él le tenía pues un gran afecto y una gran estima, y era un político muy hábil, pero era un hombre muy centrado en ayudarle a la comunidad. Don Jaime Gil fue alcalde en varios municipios de Antioquia, terminó aquí, fue concejal y tenía su casita pues ahí a 40, 50 metros de la alcaldía, y manejó la política mientras lo pudo hacer.
En esa época no le daban la oportunidad a una como ahora los concejales, que todos pueden ser presidentes. A mí nunca me dieron esa oportunidad. Tal vez sea como el único dolor que yo pueda tener, porque yo quería hacerlo. Y a mí siempre me dejaron de vicepresidente. Pero también entiendo que las realidades políticas en esa época eran diferentes, no es la realidad política actual. Recuerdo mucho al doctor Luis Fernando Monero Díaz, porque yo creo que ese fue un gran aporte que le hizo a Guarne el hecho de que hubiera asistido. Recuerdo en esa época a Ricardo Restrepo, él fue concejal también en esa época. Recuerdo con muchísimo afecto a don Miguel Osa. Don Miguel Osa era un líder comunitario de esos que valen oro. Era de esos que vale toda la plata del mundo. Era un hombre absolutamente honesto, de un patrimonio modestísimo y supremamente honrado. Recuerdo a don Marquitos Vanegas. Marquitos Vanegas era concejal del Partido Liberal de don Abel Sánchez. Obviamente también recuerdo a don Abel. Recuerdo la inteligencia abrumadora de Rosa Julia Sánchez y de Sonia Betancourt, concejales del Partido Liberal. Rosa Julia, hija de don Abel, ¿no? Hija de don Abel. Dos mujeres muy importantes para Guarne, totalmente olvidadas, totalmente menospreciadas y demasiado valiosas. Y ya en el transcurso del tiempo, pues yo recuerdo muchísimos otros nombres, pero ya de este periodo que me preguntas, Carlos Mario, pero son los que yo recuerdo. Te hablo de los dos, me está hablando del primer periodo. No, pero es que casi todos repetíamos, porque, bueno. es que, como yo te digo, el Partido Liberal sacaba 5 y el Partido Conservador sacaban 5 y casi siempre eran los que escogiera don Jaime, los que escogiera don Abel. Y entonces se aseguraban, era casi que con los mismos. Que ganara. Claro. Hablemos de mujeres en el Consejo. Bueno, yo recuerdo, como te digo, a Rosa Julia y a Sonia, y ya pues más frecuente, más acá, yo creo que hubo una mujer que fue demasiado valiosa y demasiado importante. Después de tus Después, ya, eso fue ya pues mucho más. Correcto. Mucho después, ya digamos que te estoy hablando de casi 8 o 10 años más adelante, que fue Liliana Sánchez. Liliana no solo es mi amiga personal, mi amiga del alma, sino que fue una importantísima líder para Guarne. Mire, Carlos Mario, es la única mujer que ha sido presidente del Consejo durante 2 ocasiones en un mismo periodo. Es decir, en un periodo de 4 años, ella fue presidente en 2 ocasiones. Era una mujer supremamente valiosa. Eso fue en la alcaldía de Luis Eduardo Ochoa. Fue en la alcaldía de Luis Eduardo. Es una mujer muy inteligente, es abogada ahora, pues, y ahora pues esa es su profesión, pero en esa época yo creo que Guarne tenía que haber aprovechado muchísimo las capacidades de ella. Muy bien, Juan Carlos, prosiguiendo con su historia, ya vino el Consejo, después nos dedicamos a otras actividades propias, inclusive proselitistas o políticamente válidas. Bueno, ya empezó pues como el trasegar en lo público. Eso fue por allá, ya graduado en el 91, ya cuando pude obtener mi título de abogado. Estuve en un paso muy fugaz en la Secretaría de Hacienda como abogado del municipio de Medellín. Ahí me nombró el procurador Carlos Jiménez Gómez en la Procuraduría General de la Nación como abogado visitador en Río Negro. Ahí tuve el privilegio de coincidir con un guarneño poco mencionado, que es el doctor Álvaro Gallego, un señor que fue fiscal, que fue personero delegado y culminó allí en la personería, pero estuvo en la Procuraduría Provincial de Río Negro. De la Procuraduría Provincial de Río Negro, el doctor Carlos Jiménez Gómez, impulsado yo por el doctor Iván Velázquez Gómez, que es el magistrado de la parapolítica, me nombraron procurador provincial en Caucasia. Allá estuve alrededor del año 93-94, si no estoy mal. Posteriormente llegó el procurador Orlando Vázquez Velázquez y me trasladaron para Puerto Berrío. Allá estuve hasta el año 98, que llegó Alberto Willes,
Cuando llegó Alberto Willis, me nombró director jurídico de la FLA, el jefe de la jurídica de la FLA. Yo creo que es el cargo, a pesar de que he tenido otros más importantes, pero es el cargo por el que más me reconocen en Guarne, porque en Guarne todo el mundo iba a pedirme aguardiente. Entonces todo el mundo iba a pedirme aguardiente, no había junta de acción comunal, no había nada que no fueran allá a pedirme aguardiente. Entonces en la FLA manejaba unos protocolariamente y como unos incentivos pues de consumo, le regalaban a organizaciones comunitarias una cajita, 2 cajitas. Entonces eso era, el gerente me lo decía en esa época, era una fila ya de presidentes de Junta de Acción Comunal guarneños reclamando cajas de aguardiente para sus eventos y sus que cosas. Nunca se volvió a ver. No, pero tengo una anécdota, y es que cuando estaba de precandidato por firmas por el movimiento Guarne Primero, una señora se me acercó, no recuerdo dónde, o sea, te estoy hablando 15 años después, a decirme que si no le podía llevar una cajita de aguardiente. Entonces, o sea, todavía pensando pues en ese, sí, creyendo que yo estaba allá, y ya le expliqué, no, yo salí de allá hace, bueno, en la FLA, de la FLA pasé a ser subsecretario de Hacienda departamental. Estamos hablando de Alberto Willis, el secretario era Jaime Hidalgo Ballesteros. Estuve de secretario de Hacienda encargado, y allí me nombraron también gerente liquidador del ingenio Vegachí, que finalmente ya desapareció. Culminado el periodo del gobernador Alberto Willis, me dediqué al ejercicio de mi profesión, estuve como asesor externo de Cornare casi por 3 años. Bueno, estando con Alberto Willis, estuve de director ad hoc de Cornare para el POT de Río Negro, a mí me tocó aprobarlo. Estuve de asesor del alcalde de Montería en esa época. Ya después el presidente Uribe me designó en el 2005, si no estoy mal, 2004-2005, me designó como asesor del despacho del viceministro de Relaciones Laborales. Posteriormente me nombró como director general de Promoción del Trabajo, que es una dirección que está en el Ministerio del Trabajo demasiado importante, encargada de generar y de crear las políticas de empleo. Entonces allá, en esa dirección, por ejemplo, se estructura la política de cooperativas de trabajo asociado, de empresas de servicios temporales, de agencias de colocación de empleo y en general todas las estrategias que los distintos gobiernos han venido teniendo, quebrándole las cifras al desempleo. Entonces de allá es donde salen las políticas en conjunto con el DANE. Estando allá, me designaron, el ministro Diego Palacio me designa negociador de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá y con Chile. Yo negocio esos, los capítulos liberales a nombre de Colombia, fueron tratados exitosos, gracias a Dios. Me designan viceministro de Relaciones Laborales y ya después vuelvo al cargo de director general de Promoción del Trabajo y gana la elección el gobernador Ramos. Luis Alfredo Ramos Botero. Y esa es la otra parte de la historia. Esa es otra parte de la historia. Bueno, pero continuemos, saltémonos un poquitico ese paso para que en el próximo interregno, el próximo interín que vamos a realizar en este espacio, hablemos de esa historia que es supremamente valiosa para los guarneños. Así es. Y son completamente desconocedores de ella. Así es. Hablemos de anécdotas en esta parte de la que hablamos hasta el momento. Bueno, específicas, buenas y bonitas. De mencionarse. Pues, a ver, yo creo que algo, sobre todo que tiene que ver con, incluso con tu historia como periodista. Yo recuerdo que dentro de las 7 ediciones de Presencia, yo te lo había mencionado tal vez tomando un café, la anécdota más linda que yo tengo fue una entrevista que yo le hice a don Manuel Zapata, a ese gran artista de Guarne, ese gran acuarelista y escultor olvidado. Yo creo que ha sido quizás con don Juan Ruiz, quizás el acuarelista más importante de Guarne. Don Manuel Zapata tuvo esta historia. Miren que don Manuel Zapata le regaló todos los pasos del Via Crucis a la iglesia de acá. Se le regaló los 12 pasos, una cosa hermosa en acuarela. Usted no se imagina el valor que puede tener eso hoy. Se lo regaló. Pero no se quemaron en el incendio de la iglesia.
el Juan padre Carlos, de la época. Lo invito a que interrumpamos un minuto para que demos espacio Muy bien. a unas publicidades de nuestro canal. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ja! ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra y cuarto tus sentidos. Todos los viernes a las 6:30 de la tarde por Cable Plus Televisión. Ultra La magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. El Gobierno Nacional, en equipo con gobernadores, alcaldes, docentes, directivos y familias, avanza en el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia en más del 63% del país, combinando la presencialidad con el estudio en casa. El sistema educativo continúa trabajando para el regreso a las aulas con alternancia en 2021. Por esto hemos diseñado de la mano de expertos en salud los más estrictos protocolos de bioseguridad que permitirán que una educación pertinente y de calidad continúe llegando a todos los rincones del territorio nacional. Ministerio de Educación Nacional. Seguimos recuperando historia hoy con Juan Carlos Herrera Toro. Juan Carlos, continúa esa historia tan interesante del maestro Manuel Zapata Cardona. Claro. Imagínate, Carlos Mario, que entonces don Manuel le dona a la iglesia los 12 pasos pues, del Vía Crucis y el párroco de la época consideró que eran más bonitas porque no les vio como belleza a prima facie, como se dice, a las obras, y puso unas serigrafías, pues puso unas imágenes, 12 imágenes X que se podían conseguir en el hueco, sin ningún valor artístico, pero eran pues unas reproducciones pues, de los 12 pasos, seguramente más bonitas, pero sin considerar que estas eran acuarelas originales de un gran artista. Don Manuel se sintió muy ofendido. Esta historia incluso te la puede recordar Lía, bueno, todos los hijos de ellos, de don Manuel, que soy gran amigo de ellos. Y reclamó los 12 pasos y se los donó a un padre por allá en una iglesia en el Chocó. Y eso se fue para allá. Entonces, en esa época yo escribí un artículo que se llamaba "A don Manuel Zapata no le quisieron recibir el corazón". Entonces yo creo, incluso que dentro de lo que yo pude haber hecho muy poco en el periodismo, fue lo más bonito que pude haber escrito, sobre todo porque fue una obra muy sentida. Don Manuel, muy agradecido conmigo, que estoy también buscando en todos los chécheres míos eso, me regaló un cabezote para el periódico, para Presencia, con una obra original de él, en donde atrás está la batalla de los comuneros y adelante dice Presencia. Ese fue un regalo que él me hizo porque él se sintió muy reconocido por la nota periodística que le habíamos hecho. Recuerdo eso pues como dentro de las cosas Pero del muy pasado. Interesante recuperar ese artículo, Juan Carlos. Sí, yo me comprometí contigo a recuperarlo. Perfecto, bueno, sigamos. Juan Carlos, fuera de todas esas actividades que ha ejercido, yo diría que es el principal columnista del periódico El Comunero, en vida de don Tulio Torres y ahora con don Julián Vélez. No, decir principal es una ofensa con los otros columnistas que son muy buenos. Es un concepto muy personal. Sí, no, yo sé, Carlos Mario, pero a mí me parece que el Comunero tiene
unos columnistas así como los tiene el Bicentenario, supremamente buenos y valiosos, cada uno pues dentro de su estilo y las peculiaridades que cada uno tiene. Bueno, Juan Carlos, ahora que continuemos con esta historia tan fundamental. Llegó Juan Carlos Herrera a trabajar con el gobernador Ramos Botero, Luis Alfredo Ramos Botero, de grata recordación porque no está vigente. Bueno, y cuéntanos esa historia, hilvanémosla, mejor dicho. Bueno, yo creo que dentro de todas las cosas que yo aprendí con Luis Alfredo Ramos, yo creo que la principal de todas es que un gobernante, y lo decía siempre en todos los consejos de gobierno, y como yo me veía de 8 horas diarias, 5 o 6 con él, porque no había un solo documento de él que no llevara mi firma, o sea, él no firmaba nada, sino la llevaba la mía. Y recuerdo que él siempre tenía una frase, y es que hay que dejar de hacer lo ordinario y hacer cosas extraordinarias. Entonces, no hay que hacer el día a día, sino pensar en grande. Luis Alfredo Ramos fue el que pensó en Hidroituango, Luis Alfredo Ramos fue el que dejó estructuradas las que se llaman las autopistas de la montaña en esa época, que hoy son las vías 4G, que son las concesiones Mar 1 y Mar 2, que son los ejes transversales de las vías. Dejó pensadas 2 obras que están en el tintero, que son el puerto de Urabá y una inmensa mina de plata que está por explotarse en el futuro en Urabá. Es decir, todavía hay unos proyectos que dejó el doctor Luis Alfredo y hay otros que logramos sacar adelante. Pero hay uno muy especial, Carlos Mario, que Luis Alfredo logró con ese señor, con Diego Palacios, con el presidente Álvaro Uribe Vélez, con un parlamentario que metió mucho la fuerza por el tema, que fue el parlamentario Oscar Darío Pérez, y fue la consecución de la sede de los suramericanos para Guarne. Parte pues, obviamente los suramericanos se desarrollaron en varias sedes alternas, pero gracias a Luis Alfredo, y pues que yo me mantenía encima de él con ese tema, pero obviamente yo no puedo decir que yo hice eso, sino que fue el doctor Ramos. Esta obra, que es la obra más grande que tiene Guarne, que le haya dado el gobierno nacional o departamental, se hizo en esa época. Yo incluso hacía una cuenta con los amigos. En el gobierno de Luis Alfredo Ramos se invirtieron 54.000 millones de pesos. Desde antes de Ramos y después de Ramos, ningún gobierno ha igualado esa suma. En Guarne, obviamente. En Guarne. Estoy hablando de inversión en Guarne. Hablemos de esta inversión tan hermosa, que no solamente es cultural, sino deportiva o viceversa. ¿Qué incidencia pudo haber tenido Juan Carlos Herrera Toro para que se fueran notificados, es decir, vinieron los Juegos, el Mundial de Patinaje a Guarne? Porque aquí no había infraestructura en ese momento, ¿o sí la había ya? No, aquí era la manga. Pero ya hay que reconocer algo, que yo tengo que, uno no puede ser egoísta con la historia. Un gran hacedor, yo diría que la mitad de todo esto es de Mauricio Montoya. Mauricio, como alcalde, también hizo un gran esfuerzo. Mauricio no solo hizo un esfuerzo económico importante, sino que propició y fue muy proactivo frente al tema de estar permanentemente sobre el tema apoyándolo. Carlos Mario, todos los municipios de Antioquia querían hacer los suramericanos, todos. Yo le cuento te conté a ti alguna vez una anécdota. A los suramericanos, y ahora hay el Mundial de Patinaje, bueno. No, pero el Mundial fue posterior. Fue posterior, ya había más infraestructura. Sí, ya estaba la infraestructura. Correcto. Pero en los suramericanos, yo te conté a ti una anécdota que incluso me regañaron por contarla, y es que lo que era parte de la infraestructura de aquí, casi la mitad de la infraestructura se iba a ir para otro municipio que no voy a decir cuál, del norte del Valle de la Aburrá. Con estar encima, y en eso, insisto, nos ayudó mucho el doctor Oscar Darío Pérez,
y con el gobernador y hablando, pero ya estaba estaban los terrenos, ya estaba todo, logramos pasarlos para acá. Y fue parte, yo creo que la inversión más gruesa, como 20 o 25 mil millones de pesos en obras que se hicieron acá, pero eso lo logramos salvar. Es decir, sí hubo una muy buena voluntad de parte del gobernador Ramos, de parte del alcalde Mauricio Montoya, y se logró hacer esta obra que le va a quedar para siempre a los guarneños. Carlos, hemos hablado de muchas cosas muy interesantes. No hemos hablado de su familia, háblenos de su familia, sus hijos, su padre, su esposa. No, pues primero que todo, yo vivo demasiado orgulloso pues, de mis padres. Ellos son mi ejemplo de vida. Mi padre es un devorador de libros, es un hombre demasiado culto, demasiado inteligente. Mi madre tiene una residumbre conocida aquí por todos los guarneños, fue una formadora de juventudes en su época. De mis hijos, ¿qué decir, por Dios? Dos muchachos absolutamente brillantes, profesionales, capaces, vinculados por fortuna al sector privado y no al sector público. No, yo tengo, Dios me bendijo con una familia que quizás no me merezco. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos al doctor Juan Carlos Herrera su presencia, ese aporte para recuperar la historia de nuestro municipio, y esperamos estar con ustedes en otra nueva oportunidad con una nueva historia. Muchísimas gracias.